Ya, entonces, bueno, vamos, entonces, habíamos dicho antropología. La antropología empieza a existir desde que el hombre, perdón, cuando, esto vamos a quitar desde cuando, se oye mal. Ya. ¿Cuándo hay antropología o cuándo empieza la antropología? Habíamos dicho que la antropología empieza a existir cuando el hombre empieza a preguntarse por su origen. Entonces, cuando el hombre empieza a preguntarse por su origen, a partir de ahí empieza a haber ya antropología. Muy distinto que la filosofía empieza a existir desde que el hombre empieza a razonar, ¿no es cierto? Empieza a preguntarse, y empieza a preguntarse igual por su origen. Ya la antropología es lo mismo, empieza a preguntarse por su origen, empieza a preguntarse de dónde vengo, cuál es mi origen, ya, cuál es mi origen, ya hemos hablado hace mucho tiempo de distintas teorías, que posteriormente igual las vamos a ver. Entonces, desde su origen, es decir, ¿cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? La segunda pregunta que se hace es, ¿hacia dónde voy? ¿Qué camino debo seguir? La dirección, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Hacia dónde debo apuntar? Y la última pregunta es, ¿cuál es el sentido de mi existencia? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué he venido al mundo? ¿He venido al mundo solo para sufrir, para aprender? ¿Para qué he venido al mundo? Entonces, a partir de ahí es que tenemos un estudio de antropología. Y vamos a decir que la palabra antropología proviene de dos palabras griegas. Uno que es anthropos, permítame un segundito. Ya, nada, así nomás, ya no vamos a escribir en griego. Una que es anthropos, que significa hombre. El otro, ya saben, logía, que significa estudio o tratado. Entonces, por definición, podríamos decir que la antropología es el estudio o tratado sobre el hombre. Por definición, ya, eso va a ser para nosotros la antropología. Ya, por definición. Estamos hasta ahí, entonces. La antropología es el estudio o tratado del hombre. Segundo, esa es una definición muy común. Nos vamos a ir con la definición del diccionario. ¿Ya? ¿Qué nos va a decir el diccionario? En este caso vamos a tomar el diccionario, en este caso el diccionario Larousse, ¿ya? Para ver qué es lo que nos dice acerca de la antropología. El diccionario va a tomar 3 significados acerca de la antropología. Primero va a decir que la antropología es una ciencia, ¿ya?, cuyo objeto de estudio es el hombre. Eso es lo primero que va a decir el diccionario Larousse. Va a decir primero que la antropología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el hombre. ¿Ya? El hombre es objeto de estudio. Segundo, ¿qué va a decir? Va a decir es un estudio biológico, ¿ya? Es un estudio biológico del cuerpo humano. Eso es lo segundo que va a decir. Es un estudio biológico del cuerpo humano. A esto va a hacer referencia la antropología física. Ya la antropología física se va a encargar de estudiar esto. Entonces, una segunda definición que da el diccionario es un estudio biológico del cuerpo humano. Una tercera definición que nos va a dar va a ser el estudio de la conducta cultural y social. A esto va a hacer referencia a la antropología cultural. ¿Ya? Entonces, estas 3 pautas son las que dan el diccionario acerca de la antropología, que es un poco más completo. Primero, la antropología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el hombre. Segundo, que la antropología es un estudio biológico del cuerpo humano, a la cual nos va a ayudar la antropología física. Tercero, nos va a decir que es un estudio de la conducta cultural y social. A eso se va a encargar la antropología cultural y también va a ser apoyada por la antropología social. ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? ¿Se entiende a qué hace referencia el diccionario cuando habla de antropología? Sí, no es
No es un concepto gigante que nos pueda confundir, ¿no es cierto? Es algo sencillito, son 3 pasos. Ya, entonces, esa es la antropología. Ahora, netamente, nos vamos a ir con los primeros pasos, nos vamos a ir con lo que es la antropología cultural. Ya, vamos a ir con la antropología cultural. Podemos hacer partir de la pregunta para ustedes, la pregunta para ustedes, ¿qué será la antropología cultural? ¿Para qué será necesaria la antropología cultural? ¿De qué nos va a servir la antropología cultural? ¿Qué dice? A ver. Profe, para el estudio de usos y costumbres, desde Ya, antes para hasta el ahora. estudio de usos y costumbres. Ya, puede ser. ¿Quién más? Para la función de relaciones sociales y biológicas. Función de relaciones sociales y biológicas. Si vamos a la parte biológica, nos vamos a ir con la antropología física. Que nada, no tendría que ver un poco con la antropología cultural. Entonces, la primera definición que dio Adrián está bien, parte. Entonces, vamos a decir que la antropología cultural, ya vamos a decir que la antropología cultural va a estudiar, así por así decirlo, vamos a decir que estudia a la cultura humana, desde sus inicios, ¿ya? Entonces, la antropología cultural lo primero que va a hacer, va a estudiar a la cultura humana desde sus inicios, ¿ya? Pero si nos ponemos a pensar un poco, la cultura humana es amplia, ¿no es cierto? Es bastante amplia. No podemos estudiarla en una sola. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Perdón. ¿Qué es lo que se hace? Como no se puede estudiar en una sola toda la cultura, a la cultura humana, la antropología cultural va a requiere de ciencias auxiliares para su estudio. Ya, entonces, la antropología cultural, aparte de estudiar a la cultura humana desde sus inicios, tiene que estudiar, tiene que basarse o tiene que apoyarse en ciencias auxiliares para que pueda hacer todo el estudio pertinente, ¿no es cierto? Porque esto estamos hablando de una cultura humana desde sus inicios, un poquito saliéndonos de esquema. Si es que nos vamos a lo que sería la religión como inicio de la humanidad, estaríamos hablando hace más de, pongámosle, unos 400 a 500, perdón, unos 4000 a 5000 años atrás. Estaríamos hablando, cosa que sería parte de base del cristianismo y lo que sería parte de la religión judeocristiana. Pero si nos vamos a lo que sería netamente la antropología, sin basarnos en una religión, estaríamos hablando de hace miles de millones de años, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de hace miles de millones de años atrás. Cosa que una sola, que sería la antropología cultural, no podría estudiarla. En cambio, si hay ciencias auxiliares que van a ayudar a su estudio, ya, que ayudan, perdón, otra vez, ya que ayudan a su estudio, entonces sí se puede realizar un estudio de la antropología. Ahora, ¿cuáles son esas ciencias que van a ayudar a la antropología cultural? Va a ayudar la etnología. A ver, ¿quién sabe Historia, qué es la etnología? el ¿De qué estudio se de encarga de la... estudiar la etnología? ¿Qué estudia la etnología? Si no nos acordamos, agarramos Matasano, digo, un diccionario y buscamos qué es la etnología. ¿Qué será? ¿A qué se nos viene a la mente con la etnología? ¿Por qué será importante la etnología para el estudio de la antropología? A ver, Ricardo, La etnología es la ciencia que estudia los pueblos y un culturas. poquito más fuerte, Ricardo, no te escucho. Es la ciencia que estudia las, ¿cómo se llama? La ciencia que estudia los pueblos y sus culturas. Ya, las tradiciones de los pueblos, ¿qué más? Ay, eso no más. ¿Qué es la etnología, chicos? A ver.
¿Qué estudia la Es la etnología? ciencia que estudia a los pueblos y su cultura como etnias y estudias más que todos sus aspectos y sus relaciones que tienen. Ya, los pueblos, las relaciones, eso. Entonces ya tenemos una ramificación. La etnología va a estudiar a los pueblos, ya, desde sus inicios, vamos a poner, ya, desde sus inicios. Entonces, la etnología ya está ramificando. Una cultura humana, sabemos que la cultura es diversa, ¿no es cierto? Existen diversas. Entonces, la etnología va a ramificar o clasificar por pueblos. Por ejemplo, en Bolivia tenemos 36 etnias, ¿no es cierto? Y estudiar a todas en su conjunto no se puede, porque cada uno tiene una lengua propia, una característica propia, una vestimenta, y no se puede a la vez. Entonces, la etnología va a estudiar a los pueblos desde sus inicios, a los pueblos y la relación que entre ellos tienen. Otra ciencia va a ser la antropología social, perdón. A ver, pregunta sencilla, esto ya es por lógica, ¿no es cierto? ¿Qué será que estudia la antropología social? Ya por lógica se supone que tendría que venir a la cabeza, ¿no? ¿Qué estudiaría la Las antropología? diferentes sociedades humanas, o sea, diferentes tipos de sociedades. Nuestros Ya comportamientos, profe. vamos a comentar los comportamientos de los pueblos en la sociedad o relaciones sociales. ¿Ya? Obviamente, cada pueblo tiene una distinta manera de comportarse entre ellos mismos y una manera muy distinta de comportarse dentro de lo que es el núcleo social. Sí, si alguna vez, yo creo que como tarea también les voy a dar que investiguen las 36 etnias y solamente su relación social, cómo se relaciona, quién es el que manda. Hay relaciones donde la madre, perdón, hay sociedades o hay culturas donde la madre o la mujer no puede participar cuando están hablando los hombres. La mujer es fuera, excluida, tiene que estar lejos. Ya, hay culturas que son así. Hay culturas que cuando están caminando, hombre, mujer e hijos, el hombre va adelante, la mujer siempre va atrás, no puede pasar al hombre. Ya, entonces, eso es lo que va a estudiar la antropología social. ¿Cuáles son las relaciones que tienen? Ya, las relaciones sociales. Otra ciencia auxiliar que va a estudiar va a ser la arqueología. A ver, ¿qué estudiará la arqueología, chicos? ¿Qué estudia? Han pasado ustedes en sociales. ¿Qué estudia la arqueología? Chicos, ¿qué estudia la arqueología? Fernanda. Es la ciencia que estudia los cambios que se han producido desde las sociedades antiguas hasta las actuales. Muy bien. Entonces, la arqueología va a estudiar las civilizaciones. Ya, las civilizaciones antiguas, ¿no? Todas las civilizaciones antiguas, esa es la que va a estudiar la arqueología. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuáles han sido los cambios que ha sufrido determinada cultura desde sus inicios. ¿Sí? Recuerden que con la llegada de los españoles y la llegada de la evangelización, la cultura pierde sus raíces. Sí, pierde porque se hace un proceso de aculturación. Ya, es decir, lo que han traído de otro país su cultura, eso nos imponen a nosotros y nosotros ya pertenecemos a esa cultura y dejamos de lado nuestra cultura. Esa es la aculturación, ¿ya? Entonces, la arqueología debe estudiar desde sus inicios, todo lo que han pasado. Ya, eso es lo que nos va a ayudar. Otra ciencia que ayuda es la lingüística. ¿Ya? Pero no la lingüística, sino la lingüística histórica. A ver, facilito. ¿Qué es la lingüística, chicos? Sencillo. ¿Qué es la lingüística? ¿Qué va a estudiar la lingüística? ¿Para qué nos va a ayudar la lingüística? Dime. El,
La lengua, el lenguaje humano, profe, Ah, y la las lengua, lenguas esta. que se hablan, ¿Eso las va a lenguas estudiar que o se qué? hablan en distintas sociedades, digamos. No lo llamemos lengua. Ya si lo llamamos lengua nos vamos a ir a lo que es la antropología física. Llamémonos idioma o dialecto. Ya, eso pongámosle ese nombre. Idioma o dialecto. Entonces, en sí, lo que va a ser la lingüística histórica va a estudiar el idioma ya o dialecto. Eso quiere decir que tiene que revisar todo lo que ha sido el estudio de su idioma, su dialecto, si es solamente dialecto, si tiene, ¿cómo se llama esto? Si tiene significado sus palabras, tiene que darle connotación, tiene que darle significado a sus palabras, a lo que dicen. Por ejemplo, si yo voy a Ascensión de Guarayos y me dicen Aburabé, me dicen, y yo, chingado, ¿qué me está diciendo? Voy a decir, ¿no es cierto? Me están saludando, buenos días, buenas tardes o buenas noches, o ¿cómo está usted? Ya, Aburabé. Y si yo estoy bien, si sé un poquito de guarayo y sé más o menos cómo es, y si yo estoy bien, le voy a decir ayuyeñuité, estoy muy bien, gracias. Entonces, ya son cosas que ellos saben, ya son palabras que se van dando significado y eso nos va a dar lo que es la lingüística histórica, ¿ya? A eso nos va a dar. Nosotros cuando aprendemos español o aprendemos castellano, nos dan el significado de cada palabra, ¿no es cierto? Y nos crucen y nos enseñan esto es proposición, esto es conjunción, esto es artículo y todo. Igualito la lingüística va a ser de cada idioma, ¿ya? Otra ciencia va a ser la etnografía. Ya, a ver, por lógica ya podríamos saber qué es la etnografía. A ver, si la etnología son las civilizaciones, la etnografía, ¿qué será? Ya el nombre ya lo dice el finalcito, ya lo dice grafía, ya lo dice el final. Deben acordarse de geografía. ¿Qué es? Describe y analiza los pueblos. No, ¿cómo que van a analizar? Sino van a analizar el lugar donde viven, la ubicación geográfica, su espacio de, aquí vamos a colocar, vamos a poner el espacio donde viven, ¿ya? O lugar geográfico, ¿ya? El espacio o lugar geográfico donde viven. Entonces, en esas ciencias es lo que se va a apoyar la antropología para poder estudiar netamente al hombre. No podemos estudiar a un hombre sin conocer su origen. Es como por decirles, cuando ustedes conocen a un chico, se enamoran del chico o de la chica, ¿qué es lo primero que averiguan? Averiguan su nombre, después van con sus pasatiempos y hacen un retroceso para ver de qué familia viene, qué gustos tiene y todo eso, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos, o simplemente lo conocen, ¡ay, ya qué guapo! Hola, yo me presento, soy fulana sultano y listo, ahí terminó todo, ya no lo conocemos, sino investigamos más para que nos pueda agradar más y ver que somos compatibles, ¿no es cierto? Eso es lo que hacemos, es igualito. Cuando a nosotros nos interesa una cultura, nos interesa un idioma, tenemos que saberlo y tenemos que aprenderlo, ¿ya? Es como si alguna vez escuchamos latín o escuchamos griego y queremos aprenderlo y si nos gusta, entonces tenemos que estudiarlo. El latín, por ejemplo, no tiene conjugaciones, tiene pura declinación, entonces va a ser para nosotros, wow. Y no se utiliza, no hay aquí artículos, vamos a decir, no hay proposiciones, no hay conjunciones, no hay una disyunción, o sea, nos vamos a volver un poco locos, ¿ya? Obviamente, Natalia seguramente sabe algo de latín, porque el italiano es un desprendimiento del latín, ¿no ve, Natalia? Lamentablemente el latino no lo he podido llevar en el colegio porque, bueno, he agarrado otro tipo de carrera, pero Ya. el latín, en fin, también el español deriva del latín, como el francés, el italiano y Sí. posiblemente otros idiomas más. Estamos bien hasta ahí. Entonces, cada cosa debe agradarnos algo para poder aprender. Ya nos tiene que interesar. Ya ponemos atención en algo, digo, lo voy a aprender, no importa cómo sea, pero lo tengo que aprender.
Ya, entonces es lo mismo que las ciencias nos van a estudiar, nos van a ayudar a conocer más al hombre. ¿Sí? Así como hemos mirado el hombre de Australopithecus, el hombre de Cro-Magnon, el Homo habilis, el Homo sapiens, y hemos visto las características de cada uno, y sin darnos cuenta, hemos visto ciencias auxiliares, no nos los han dicho, pero sin darnos cuenta, al hacer ese estudio, estaban ahí presentes las ciencias auxiliares. No nos han dicho, esto ha estudiado la lingüística, ha estudiado tal cosa, pero ahora que ya sabemos esas ciencias, cuando en un futuro, si estudiamos algo, vamos a saber, eso ha sido gracias a tal ciencia que lo conozco. Ya, entonces es eso. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos bien? ¿Nadie se ha perdido? ¿Estamos bien? Ya, bien, perfecto. Me gusta cuando nadie se pierde. Ya. Vamos a ver principales representantes. Principales representantes de lo que es la antropología cultural. Uno es Boas-Franz. ¿Qué es lo que va a decir Boas-Franz? ¿Ya? Va a decir Boas-Franz, hay un historicismo cultural, ¿ya? Hay un historicismo cultural propio de cada cultura. Y tiene un proceso particular. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a decir. ¿Ya? Hay un historicismo cultural propio de cada cultura que tiene un proceso particular. Es decir, cada cultura tiene su propia historia, no es copia de otra. Es decir, no voy a copiar, no voy a decirlo, saben que ya me he cansado de ser quechua, lo voy a eliminar la quechua y voy a hacer desde mañana, qué sé yo, del New Age. Ya, voy a hacer mi cultura del New Age, aunque hay cultura del New Age. Voy a hacer New Age y voy a cambiar todo. Voy a inventar mi propio idioma. No es así, ¿no es cierto? No es así. Ya, entonces, por eso dice Boas-Franz, cada tiene su historicismo cultural, es decir, tiene ya una historia que ya ha pasado para que se forme esa cultura. Ya tiene una historia, tiene un proceso histórico particular que nadie lo puede asimilar. Ya nadie lo puede copiar. Solo se da una excepción, podamosle decir, de copia de tradición, que se hace, me van a disculpar un poquito, que se hace cuando se hace la explicación del origen del hombre, de la teoría creacionista copia lo que es el poema de Numa Elish y lo que es el poema de Gilgamesh. Son dos relatos que ha agarrado, por así decirlo, el Génesis, el capítulo 1, ha visto esas dos historias y ha hecho una extracción de esas dos y se ha copiado. ¿Ya? Si lean alguna vez el Enuma Elish, me van a decir que es lo mismo que dice la teoría creacionista. Diga, Adrián. ¿Nos puede escribir el nombre de los poemas en los comentarios, por favor? Ya, después les voy a pasar, por favor, ¿ya? Adrián. Okay, ya, entonces eso es, ¿ya? Agarra esos dos y copia. Ya, copia es la misma historia. Los dos son lo mismo. Ya, los dos tratan de lo mismo, y el Génesis agarra esos dos, hace una recopilación y lo hace una adaptación para que, pongámosle eso si escrito, para que el pueblo judío sepa que Dios ha sido el creador. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, pocas, en sí no hay cultura que se haya copiado de otra, es decir, haya agarrado sus características de esa, yo me voy a copiar su idioma, su vestimenta, y ya. No hay, sino tienen su propia historicidad. ¿Ya? Otro representante, alguien que les gusta a ustedes, filósofo también, ¿ya? Lévi-Strauss. ¿Qué nos va a decir Lévi-Strauss? Se va a abocar en algo sencillo. ¿Ya? Él va a decir que todo lo que es la antropología cultural parte de un estructuralismo. Pregunta para ustedes, que son grandes filósofos, así nos molestaban en la universidad. ¿Qué será el estructuralismo? ¿Qué
¿Qué estudia el estructuralismo, chicos? ¿Qué es el estructuralismo? Ya el mismo Profe, nombre nos puede dar una pauta. Diga, Adrián. ¿es una ciencia o como parte de la antropología? Es una rama filosófica el estructuralismo. Pongámosle por decir como si fuese una rama de la psicología. A ver, según su parecer de ustedes, ¿qué llegaría a ser el estructuralismo? Ya el nombre lo dice. Profe, me imagino que estudia, por decir, por ejemplo, al ser humano a través de estructuras, o sea, mecánicamente, que tiene un, no sé cómo decirlo, progresivamente, ¿no? Como el lenguaje, digamos, poniendo como ejemplo, Ya. que va El evolucionando. estructuralismo, ya, Adrián, gracias. El estructuralismo va a estudiar lo que es la forma, cómo está estructurada determinada cultura. Tiene su estructura propia, ¿no es cierto? Que no puede ser modificada. Tiene su propia estructura. Entonces, según Levi Strauss va a decir, la antropología cultural debe basarse en el estructuralismo, es decir, tiene que tener una estructura sólida que no se pueda quebrar, que no se pueda romper, que deba seguir un orden específico. Es como en casa tenemos una estructura, mamá, papá, hijos. Hijo no puede ir encima de papá, ¿no es cierto? No puede ir, no puede rebasarlo a papá. Es como en el colegio, director académico, profesores, secretaria, regente, estudiantes. No puedo yo siendo alumno, ser director, ¿no es cierto? No puedo. Tiene que haber un orden. Es como existe, ¿no es cierto? Presidente, vicepresidente, diputados, senadores, vienen todos. Tienen una estructura, como en la iglesia, el papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, después viene el pueblo. Diácono permanente y viene el pueblo. Entonces, si se fijan, todo está basado en estructuras. Y lo mismo, ya decía Levi Strauss, se basa todo en estructura. El conocimiento tiene que tener una estructura igual, tiene que tener una estructura fija. Es como cuando nos enseñan en colegio, tiene una estructura, ¿no es cierto? En colegio, en primaria, nos tienen que enseñar primero a sumar, ¿sí? Después a restar, después a multiplicar y después viene recién lo que es la división. No nos pueden enseñar en primaria directamente, ya muy bien, A más B igual a C. Dele a un niño eso y el niño se va a quedar sin mirando, ¿qué cosa es eso? En cambio, cuando ya estamos en colegio, ya estamos en secundaria, nos dicen A más B igual a C, ya podemos decir que A más B se le da valores para obtener un resultado que es C, ¿no es cierto? Imaginarnos que es trigonometría, hacer un triángulo y hacer todo eso, ¿no es cierto? Entonces debe tener una estructura fija. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Estamos bien? Sí. ¿Nadie se perdió?